Hasta el final de su vida, Cristo estuvo dispuesto a salvar. ¿Se acuerdan el ladrón al lado de su cruz? Cristo desangrándose, sufriendo la ira de Dios por nuestros pecados, y al lado tiene un hombre, y ¿qué hace Cristo? Lo salva. Lo salva. Incluso en la cruz, como ya he mencionado en sesiones pasadas, Cristo rogaría por la salvación de sus asesinos. En la historia de la humanidad, hermanos, se han levantado muchos Cristos. Mucha gente, Cristo mismo dijo que eso iba a ser, eso iba a pasar. Mucha gente ha intentado robarle el título de Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el Mesías. Mucha gente hoy día igual se llama los ungidos, el ungido del Señor. No toques al ungido, dicen. Pero hay algo que nunca van a poder tener y es su nombre, Jesús. Podrán intentar robarle el título de Cristo, pero jamás van a poder llamarse Jesús como Él se llamó, porque nunca van a poder salvar como Él salvó. Nadie va a poder salvar como Él salvó. Ahora, ¿qué es esta salvación? ¿Y por qué lo primero que se menciona en el Evangelio de Lucas para referirse a Cristo es esto? Que Jehová va a salvar. Esto no debería ser muy sorprendente para ti si conoces la historia en la Biblia, porque toda la Biblia se trata acerca del hombre necesitando salvación. Toda la Biblia se trata acerca del hombre estando en guerra con su Creador, mereciendo condenación desde Génesis capítulo 3 y necesitando un Salvador. Toda la Biblia se trata acerca de que el hombre no puede salvarse por sí mismo, sino que necesita a alguien que venga en su rescate. Entonces no debería ser raro, ¿verdad? Desde Génesis 3 nos encontramos con Adán pecando y mereciendo la muerte y la condenación, y Dios prometiendo ¿qué? Un Salvador. Y toda la Biblia se trata acerca de, en el Antiguo Testamento, quién va a ser ese Salvador, cuándo va a llegar ese Salvador. En el Nuevo Testamento, como se nos dice acá, ya llegó ese Salvador. Aquí está la forma en la que Dios va a salvar. Aquí está, dice Lucas. Aquí está, dice Dios mismo a través del ángel Gabriel. Aquí está la forma en la que Jehová va a salvar. Ya llegó. Ya llegó el cumplimiento de la promesa. Ahora, ¿qué es esta salvación? Como ya dije, la Biblia le dice claramente de que el hombre está muerto en delitos y pecados, que por naturaleza es enemigo de Dios y lo único que merece es la ira de Dios. Y es este el por qué vino Cristo a salvarnos, porque estamos perdidos, condenados, malditos. No vino a salvarte por si acaso de una mala autoestima, no vino a salvarte de que hayas perdido tu trabajo, ni siquiera de la enfermedad, tiempo presente. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. De eso se trata todo el Evangelio de Lucas, de eso se trata toda la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, un lugar donde Pablo va a expresar esto de manera bastante explícita. Gálatas capítulo 3. Escucha lo que Pablo va a decir a partir del versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Eso, hermano, que te recuerde a Deuteronomio 28, donde Dios dice, si tú quiebras mi ley, eres maldito. Todo, te mereces ser maldito cuando salgas de tu casa, cuando entres de tu casa. La tierra que trabajes será maldita. Todo va a ser maldecido. Y Pablo reconoce eso en el Nuevo Testamento. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición, son malditos. La palabra maldito en el Antiguo Testamento significa alguien que lo único que merece es la destrucción, que está siendo preparado para ser destruido. Pues escrito está, dice Pablo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito, dice Dios, a todos los pecadores, a todos aquellos que hayan quebrado su ley una sola vez, es suficiente para ser malditos. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y escucha el versículo 13. Cristo nos redimió
Esa palabra redimir tiene que ver con su nombre, salvar, rescatar, pagar el rescate, pagar la condena, pagar la deuda. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sí? La Biblia dice de que merecemos la ira justa de Dios por cada uno de nuestros pecados, de que lo único que nosotros merecemos es ser malditos, pero la Biblia nos dice de que alguien vino y se hizo maldito por nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Ese es el Evangelio. Y esa es la forma en la que Dios ha decidido salvarnos. Enviar a su único Hijo, a su Hijo amado, como vamos a ver más adelante en el Evangelio de Lucas. ¿Para qué? Para que Él reciba toda esa maldición, para que Él reciba toda esa condena. Y sí, no me voy a cansar de explicar una y otra vez de que Cristo recibió lo que tú debías recibir en el infierno, en la cruz. Y Cristo es para eso que vino, para salvarnos de esto. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y esto es lo irónico: Dios manda a su Hijo para salvarnos no del diablo, no de la pobreza, no de enfermedades, no de la baja autoestima, no de la falta de propósito en nuestras vidas, sino de quién Cristo vino a salvarnos. Esto tal vez te sorprenda. Cristo vino a salvarnos de Dios mismo. Porque la ira de quién merecemos, de Dios. Y Dios manda a su Hijo para que Él nos salve de la ira que merecemos de parte de Él. Dios envía a su Hijo para salvarnos de Él mismo. Este es el Evangelio, hermano. Cristo vendría para aplacar la ira de su propio Padre en contra de nosotros. Ahora, ¿cómo nos salvaría Cristo? Ahora, aquí me estoy adelantando un poco, yo lo sé, pero solo para expresarles qué significa la palabra Jesús, el nombre Jesús. Jehová salva. Cristo nos salvaría viviendo por nosotros, cumpliendo la ley que nosotros no podemos cumplir. Por eso, comenzando su ministerio, le va a decir a Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 15, es necesario que cumpla toda justicia. Tengo que obedecer la ley completamente porque Él iba a ser nuestro sustituto, hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y después Cristo, como ya he leído en Gálatas capítulo 3, se haría maldito por nosotros, pagando lo que nosotros debemos pagar. Y en su camino, dirigiéndose a la cruz, Cristo predicó, enseñó, mostró a las personas el Evangelio, buscó que las personas entiendan quién es Él, qué es lo que Él haría. Una y otra vez los va a confrontar con su necesidad de un Salvador. ¿Han leído Juan 6? Cristo les va a decir: yo soy el que necesitan, yo soy el que ha venido para salvarlos de la condenación. Ustedes están pensando en milagros, ustedes están pensando en el pan que comieron el día de ayer, cuando yo he venido a darles la vida eterna, yo he venido a pagar su condena. Una y otra vez Cristo les recalcaría eso. Cristo rescataría a unos del libertinaje, les mostraría cuál es el camino de la salvación. Cristo rescataría a otros del legalismo. Cristo buscaría predicarles la verdad para salvarlos y hacerlos libres de la condenación a todos aquellos que se acercaban a Él en todo su ministerio, y para luego terminar en una cruz pagando nuestra condena. Ese es Cristo. Y el hecho de que sea lo primero que se nos dice de Cristo es porque, escucha, esta sería su obra principal. Esta, en su primera venida, iba a ser su obra principal. Cristo mismo dijo: yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué vino a hacer? Dar su vida por sus ovejas. Vivir y morir por sus ovejas. Predicar la salvación solo por fe, solo por gracia, a través de Él. Ese fue su propósito. Es para eso que vino. Y hermanos, recuerden que también en la cultura judía y en la forma de escritura en griego, el orden de las cosas es importante. Normalmente se pone lo principal y lo más importante al principio, y lo primero que se nos dice es su nombre. Jesús salva. Los apóstoles entendieron. Es por esto que estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por este mensaje. Es por eso que estuvieron dispuestos a decirle a aquellos hombres que se negaban a creer esto. Hechos capítulo 4, versículo 12, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sí, los judíos querían salvarse por sus obras, no querían aceptar que necesitaban un Salvador, y los apóstoles pero les van a decir: no importa. Vamos a repetirles una y otra vez que solamente en Él pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque es para eso que Cristo vino. Y hermanos, si las personas tan solo entendieran qué significa el nombre de Cristo,
realmente cuántos errores se evitarían, cuántos errores no cometerían si solamente supieran lo que significa el nombre Jesús. Jehová salva. Hace un tiempo pasaba por una plaza donde había una iglesia evangelizando y tenían un cartel que decía: Cristo quiere ayudarte. Otra vez recibí un folleto donde decía: Cristo quiere hacerte feliz. Conocemos las iglesias donde Cristo quiere ¿qué? Sanarte. No, hermano, Cristo quiere salvarte. Hace unas semanas vino una persona a visitar nuestra iglesia y él me decía: Cristo me ha salvado del alcoholismo. Le decía: bien, perfecto, hermano, perfecto, qué bien que te haya sacado del alcoholismo. Pero escucha, no solo quiere salvarte del alcohol, Él quiere salvarte del infierno. ¿Qué tal eso? Es eso lo que significa su nombre. Es esa la salvación que Dios muestra, que el hombre necesita en toda la Escritura. No es la salvación simplemente de problemas y de defectos presentes y temporales, sino el gran problema que nosotros tenemos es de que somos pecadores dirigidos a la condenación eterna si no viene alguien a salvarnos. Y no, Cristo no vino solamente a ayudarte, Cristo no vino a hacerte feliz, Cristo no vino a sanarte, Cristo vino a salvarte. Eso es lo que dice su nombre, eso es lo que significa: Jehová salva. Estas son las buenas noticias, este es el Evangelio, esto es el por qué. Eres un pecador, bienvenido, Cristo vino a salvar pecadores. Eres un pecador, está bien, Cristo vino a salvarte. Cristo vino a morir por ti, Cristo vino a pagar lo que tú le debes a Dios. Y hermanos, como dije, esto simplemente es un pequeño estudio de lo que Jesús significa. Jehová salva. Pero no termina ahí nuestro pasaje, sino que el ángel va a continuar. Y hermano, creo que eso ya es bastante para decir de Cristo. Pero no va a terminar ahí, sino que el ángel va a continuar diciendo, versículo 22, este será grande. Este será grande. Palabra griega, megas. Si hay algo que va a caracterizar la vida de Cristo, hermano, es que Él sería grande. Esto marcaría la vida de Cristo y su ministerio desde el principio. Ustedes solamente pónganse a pensar en su nacimiento, en lo que estamos meditando en estas semanas y vamos a seguir meditando las siguientes. En su nacimiento. El ser creador del universo, ser infinito, eterno, se encarna como un bebé. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo pueden explicar tal cosa? El ser que creó el universo se encarnó como un bebé, se encarnó como un hombre, como uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo puedes ver al sol, hermano? Casi nada, ¿verdad? Imagínate aquel que creó el sol y Él se encarnó como un bebé. Su nacimiento, su concepción son el milagro más grande que jamás haya sucedido. Es por eso que la semana pasada les decía que uno de los versículos más importantes para muchos teólogos es Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice: el Verbo se hizo carne. Es el milagro más grande que puede haber sucedido. El Dios eterno haciéndose hombre, entrando a este mundo a través del vientre de una mujer. El Dios omnipotente, santo, inmutable, eterno, haciéndose un ser humano, sí. Desde su concepción y su nacimiento encontramos la grandeza de quién sería Él. Su infancia sería grande. Ahora tú me vas a decir, pero no sabemos mucho de su infancia. Es exactamente por eso que vamos a ver esto más adelante, que la Biblia, para mostrarnos que Cristo tuvo una infancia en la que Él demostró realmente ser alguien grande, solamente se necesitan 2 versículos. 2 versículos la Biblia nos va a hablar acerca de una pequeña temporada en su infancia. Solo se van a necesitar unos cuantos versículos, no como aquellos falsos evangelios como el de Tomás, etcétera, para reflejarnos de que Cristo era realmente grande, incluso aunque era un niño. Cuando el mismo evangelista Lucas nos va a decir, Lucas 2:47, de que todos, a pesar de que él tenía solamente 12 años, ya se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Suficiente, dice Dios, para que sepas de que él en su infancia también era alguien grande, nunca dejó de ser alguien grande. Sus milagros, como nadie, como ningún otro.
Los mismos judíos van a reconocer eso. ¿Quién más va a poder hacer tantos milagros como Él? ¿Quién puede caminar sobre el agua como Él? ¿Quién puede resucitar muertos con simplemente su palabra? ¿Quién puede parar el viento? ¿Quién puede parar las olas del mar? ¿Quién tiene el control? Los peces. ¿Quién tiene el control? El universo. ¿Quién como Él? Sus milagros mostrarían realmente que Él es grande. Sus enseñanzas y su sabiduría claramente muestran que Él es grande. Hay un pasaje en la Escritura que me gusta recalcar cuando hablo de la grandeza de la enseñanza de Cristo. Y déjenme mostrárselos. Está en Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 sucede algo bastante, incluso hasta cómico, ¿sí? Porque los judíos odian a Cristo, aborrecen a Cristo y van a enviar unos guardias para que lo encarcelen. Y esos guardias se van a tardar 3 días en volver. Y te puedes imaginar a los judíos que desde el capítulo 5 se nos dice que ya querían matarlo, pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Les hemos dicho que lo encarcelen. Y esos guardias van a volver sin Cristo, sin haberlo apresado, y escucha cuál va a ser su excusa. Juan capítulo 7, versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En otras palabras, los judíos los mandaron a arrestarlo, y esos guardias empezaron a escucharlo predicar y se quedaron 3 días escuchándolo. Y su excusa para no haberlo apresado es: jamás nadie ha enseñado como él enseña. Nunca. Nadie ha hablado como él habla. Nunca nadie ha dado tanta sabiduría como él la da. Nunca nadie ha podido articular la palabra de Dios de la forma en la que Cristo la articuló. Es por eso que incluso en sus confrontaciones, cuando los judíos intentaban hacerlo quedar mal, ellos quedaban como necios. Cuando los judíos se acercaban y pensaban que iban a poder hacer a Cristo quedar como un tonto o como un ignorante, ellos quedaban como ignorantes, ellos quedaban como tontos. Porque su enseñanza y su sabiduría en los evangelios, a pesar de que el apóstol Juan nos dice de que todo lo que dijo y todo lo que hizo no se escribió, porque no alcanzarían los libros para todo lo que él ha hecho y ha dicho, con lo poco que tenemos en los evangelios es suficiente para ver de que sus enseñanzas y su sabiduría realmente eran grandes. Su misericordia fue grande, dispuesto a acercarse a mujeres, las cuales eran despreciadas en aquella época, dispuesto a acercarse a los niños. ¿Qué personalidad debería haber tenido Cristo, no? Para que ni siquiera Cristo se acercaba a los niños, sino los niños se le acercaban a Él. Los niños mismos se le acercaban a Él. Y Él estaba dispuesto a mostrarle misericordia a mujeres, a niños, a leprosos, a prostitutas, a publicanos, también a fariseos, también a religiosos, hipócritas. Su vida santa y justa es algo que nos muestra su grandeza. Cristo cumplió la ley de Dios, hermano, hasta en los peores momentos. Tú vas a pensar ahorita en el desierto, ¿verdad? Cristo siendo tentado por Satanás. ¿Y qué hace Cristo? Se mantiene fiel a Dios. Pero hermano, te puedo asegurar de que ese no fue el peor momento. ¿Se acuerdan de Cristo en la cruz? Cristo está en la cruz y su madre se le acerca, ¿sí? Hermano, yo amo mucho a mi mamá y está presente, por eso lo digo también, ¿sí? Pero no sé cuán preocupado hubiera estado por mi mamá si estoy en una cruz a punto de morir desangrado, con el corazón a punto de explotarme, ¿sí? Pero Cristo en la cruz está preocupado por su madre. ¿Y por qué está preocupado por su madre? Porque Cristo sabe que tiene que cumplir el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y en la cruz, recibiendo la ira de Dios, sufriendo en cada respiro para no ahogarse con su propia sangre, decide honrar a su madre. Él fue santo y justo. Por eso incluso sus enemigos van a decir: no tenemos de qué acusarlo. No tenemos. Incluso sus verdugos van a decir: él realmente era justo. Su muerte, ya ni para qué decirlo, eso fue grande. La ira de Dios consumiendo a la segunda persona de la Trinidad. Cristo recibiendo el pecado, no de un pecador, no de un pecado,
sino recibiendo la condena del infierno eterna de millares de personas en la cruz. Su muerte fue grande, como ninguna otra. Su resurrección, ¿quién resucitó, hermano? A Lázaro lo resucitaron. Cristo dijo, yo entrego mi vida, yo la vuelvo a tomar. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir tal cosa? Por eso es que su resurrección es uno de los eventos mejor registrados en toda la historia de la humanidad. Es por eso que su resurrección es innegable. Es algo que no se puede negar. Su resurrección nos muestra cuán grande fue. Y hermanos, hasta el día de hoy podemos ver cuán grande es Cristo al ver su impacto. Los judíos dijeron, vamos a matar al pastor y adivina qué van a pasar. Sus ovejas se van a dispersar. O mala noticia, 2000 años después seguimos acá. Su impacto fue grande. Ellos pensaron, ¿no? ¿Quién es él? ¿Un carpintero de Galilea? ¿De Nazaret? Lo vamos a matar y ahí se acaba todo. No se acabó, sino que más bien, como diría el libro de Hechos capítulo 17, con el mensaje de Cristo, los apóstoles trastornarían el mundo, pondrían el mundo de cabeza, literal. Hermanos, si hay alguien grande en la Biblia y en nuestro pasaje, no es María, es Jesús. Y aquí Dios simplemente se está adelantando a mostrarnos toda la grandeza que les he intentado resumir. Nadie se compara con Cristo, absolutamente nadie. No Abraham, no David, no Moisés, no Josué, no Salomón, ningún hombre, ningún héroe en la historia de la humanidad se compara con Cristo. Nadie es grande como Él es grande. Y ni siquiera ha nacido, y Dios quiere que sepamos que Él iba a ser grande. Ahora, ¿por qué tanta grandeza? ¿Por qué tanta grandeza? Porque escucha, Jesucristo fue un hombre, pero la verdad es de que no solamente fue un hombre. Escucha lo que continúa diciendo el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo es una referencia a El Elyon en el Antiguo Testamento, es una referencia a Dios mismo. Es así como se lo llama en Génesis capítulo 14, versículo 18, Génesis capítulo 14, versículo 22, el Altísimo. Y se nos dice de que Cristo sería el Hijo del Altísimo, el mismísimo Hijo de Dios. Y es aquí, hermanos, donde caen en un error imperdonable muchas de las sectas en nuestra época. Muchas de las sectas de nuestra época que están más cegados, incluso, escucha bien esto, que los judíos del Nuevo Testamento. Están incluso más cegados que los fariseos de la época de Cristo. ¿Por qué? Porque las sectas de nuestra época, si hay algo que normalmente hacen es atacar que Cristo es Dios. Pero pregunta, si Dios tiene un hijo, ¿qué va a ser su hijo? ¿Una simple criatura? ¿Un ser humano más? No, si Dios tiene un hijo, su hijo es Dios. Hermano, si tú tienes un hijo, creo que tu hijo tiene tu naturaleza, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene tu naturaleza. Si Dios tiene un hijo, adivina qué naturaleza tiene Cristo. Tiene la misma naturaleza de Dios. Está bien, Cristo sería un hombre, se encarnaría, pero aquí Dios quiere dejar muy claro, este no es el hijo de José, este es mi hijo. Es el Hijo del Altísimo. Eso significa de que Cristo comparte la misma naturaleza, la misma esencia que Dios mismo. Y hermanos, déjenme mostrarles que Cristo va a reconocer esto en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Juan capítulo 5 y perdón a los que han estado en la reunión de membresía. No pensé que en la reunión de membresía vamos a tocar este pasaje, pero lo voy a volver a tocar. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, Jesucristo acaba de hacer un milagro, los judíos se van a quejar porque hizo un milagro en el día de reposo. En otro pasaje Cristo les va a decir, por si acaso, yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el dueño del día de reposo. En otras palabras, yo soy Dios, eso les va a decir Cristo en Lucas capítulo 6. Pero en nuestro pasaje, Cristo, al ver a los judíos que se quejan de que Él hizo un milagro en el día de reposo y que le dijo a un hombre que levante su camilla y se vaya a su casa, los judíos se van a quejar y van a decir, ¿cómo es posible que hagas eso? Y escucha lo que Cristo les va a responder, Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cristo está reconociendo lo que estamos viendo en Lucas. Yo soy el Hijo del Altísimo. Dios es mi Padre.
y yo hago lo que mi Padre hace. Y ahora los judíos, hermano, como ya he mencionado, están menos ciegos que las sectas de nuestra época, ¿sí? Las sectas de nuestra época realmente están ciegas. Porque por lo menos los judíos entienden lo que Cristo está diciendo. No lo aceptan, pero sí lo entienden. Sí lo entienden. Escucha el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual ¿a quién? A Dios. Los judíos mismos entendieron. Si este hombre se está llamando el Hijo de Dios, es porque Él es Dios. Es porque Él es Dios mismo. Y eso era algo que los judíos, como dije, entendieron. No aceptaron, pero entendieron. No lo quisieron aceptar y por eso lo mataron. Porque Él se hacía igual a Dios. Por eso lo mataron. Pero entendieron de que Cristo estaba diciendo eso. Y si tú continúas viendo el capítulo 5 de Juan, versículo 19 en adelante, Cristo les va a decir, ¿ustedes creen que yo estoy diciendo que soy Dios? Pues sí estoy diciendo eso. Yo hago las mismas obras que Dios, yo doy vida igual que Dios, yo juzgo igual que Dios y yo recibo la misma honra que Dios, Cristo les va a decir. Para dejar muy claro que Él es Dios. E incluso antes de que nazca, ya se nos dice, Él sería el Hijo de ¿quién? Del Altísimo. Él no es solo un hombre, hermano. Él se hizo un hombre, sí. Pero no solamente es un hombre. Él será llamado, dice nuestro pasaje, el Hijo del Altísimo. No lo compares con un ángel. Gente lo compara con un ángel en nuestra época. Los testigos de Jehová hacen eso, ¿sabían? Es el hermano de Miguel, o es Miguel, perdón, para ellos. Es uno de esos ángeles. Hemos leído Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 14, por si tienes dudas acerca de si Jesucristo era un ángel. El autor de Hebreos va a decir claramente, no, jamás a un ángel se le ha dado la posición que a Cristo. Jamás a un ángel se le ha dicho, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. ¿A qué ángel, va a decir el autor de Hebreos, se le dijo tal cosa? ¿A qué ángel Cristo, Dios mismo, trató de esa manera? A ninguno, porque Cristo no era un ángel, era Dios mismo. Otros intentaron disfrazar sus mentiras, dicen que Él era un semidios, un Dios a medias. Por eso los testigos de Jehová lo ponen como una D pequeñita, un Dios con D minúscula. Pero a ellos Cristo, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. A ellos el apóstol Pablo les dice, Colosenses 2:9, en Él habita toda la plenitud de la deidad. A Él, el profeta les dice, aquel que vendría sería llamado ¿cómo? Emmanuel. La última vez que revisé el significado de Emmanuel, significa Dios con nosotros. Dios mismo con nosotros. Hermano, Él es el Hijo del Altísimo. Él es el que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como van a decir en el Nuevo Testamento. Es por eso que Él tenía poder de dar vida, es por eso que Él tenía poder para perdonar pecados, es por eso que Él dijo ser el Señor del día de reposo. Él es Dios. Y como mencioné anteriormente, es por eso que Él puede salvarnos, pues solo Dios puede cumplir la justicia que Dios requiere. Solo Dios puede sufrir la ira de Dios sin ser destruido. Si Cristo era solamente un hombre, hermano, y Él iba a recibir la ira de Dios en esa cruz, no lo hubiera soportado. Es imposible que lo hubiera soportado. Hubiera sido completamente destruido. Pero no lo fue, porque solamente Cristo, siendo Dios, podía soportar la ira de Dios. Es porque Él es Dios que su sacrificio es tan valioso que con un solo sacrificio puede salvar a millares de personas. A tan gran número de personas que la Biblia dice que son como la arena del mar o las estrellas del cielo. ¿Por qué es tan preciosa esa muerte? ¿Por qué es tan valiosa esa muerte? Porque el que moriría sería el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. Sí fue el Hijo de María, hermano. Pero la Biblia va a hacer énfasis en que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Altísimo. Es esto porque el Evangelio es tan precioso, hermano. Es tan precioso porque incluso, como muchas veces he repetido, este mensaje, hermano, aunque fuera mentira, valdría la pena creerlo.
Porque escucha, lo que te está diciendo la Biblia es que Dios mismo vino en tu rescate. Dios mismo vino a salvarte. Dios mismo estuvo dispuesto a morir por ti. ¿Qué religión te dice tal cosa? ¿Qué religión te da ese mensaje? Dios mismo ha venido a cumplir tu condena. ¿Qué religión te dice que Dios mismo vino a morir por ti? Los dioses de las falsas religiones siempre son dioses alejados, mandando desde allá arriba. Haz esto, hazlo aquello. Tal vez así te reciba. O tal vez termines en el purgatorio si tienes mala suerte. No, ese no es Dios. Dios mandó a su propio Hijo para morir por nosotros, para pagar nuestra condena. Ahora con esto, no digo que el Dios de la Biblia no nos da mandamientos, sí, para que hagamos esto o aquello, pero Dios dice, sígueme después de habernos salvado. Y para salvarnos Él envió a su único Hijo, a su único Hijo. Fue Dios, hermano, muriendo en aquella cruz. Y si no me creen, si todavía queda alguna duda, vayan conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 28. Y los que estén estudiando griego van a notar algo que voy a tener que recalcarlo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra en el griego para la palabra Señor no es la palabra Kyrios. Y hermanos, si fuera la palabra Kyrios, sería suficiente para saber que es Dios, porque solamente hay un Señor en el Antiguo Testamento, es Dios. La palabra Kyrios una y otra vez se utiliza para referirse a Dios, pero la palabra en el griego, en esta sección, dice que Dios compró con su sangre. Que Dios es el que murió, Dios es el que se encarnó. Eso es lo que Pablo va a mencionar en 1 Timoteo capítulo 3, cuando hable del misterio de nuestra fe. Dios se hizo carne y Dios murió por nosotros. Ese es el evangelio en el que nosotros creemos, hermano. Cristo es Dios, Cristo es el Hijo del Altísimo. Y no hay duda, no hay discusión acerca de eso. Todos aquellos que rechazan eso, están rechazando al único Cristo, al único Salvador revelado en la Escritura. Y se están inventando un Cristo que no existe. Pero no termina ahí este pasaje, sino que ahora la Biblia nos va a presentar a Cristo como Rey. Escucha el versículo 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando pensamos en reyes, hermanos, a veces se nos viene a la cabeza la transmisión de una generación a otra de la corona, ¿sí o no? Entonces un rey tiene un hijo y entonces su hijo recibe esa corona. Y como los reyes de antaño anhelaban tener un heredero normalmente para que ocupe el lugar del rey. Pero en este caso es distinto. Cristo es rey. Y Cristo, el pasaje nos dice de que es rey, escucha, porque viene del linaje de David. Hemos hablado que Cristo es Dios mismo, pero ahora la Biblia también nos lo presenta como un hombre, porque Él viene del linaje de David. Tanto María como José venían del linaje de David. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos el tiempo del censo en el cual ellos tuvieron que viajar a Belén, el lugar donde David había nacido, para ser censados. Cristo también es su nombre, eso nadie lo niega. Pero el pasaje dice algo interesante y es de que Cristo, Jesús mismo, no recibió el reino específicamente de David. No recibió el reino por sucesión solamente, aunque ya se lo merecía. Sino que lo que dice nuestro pasaje es de que este reino fue dado a Cristo por Dios mismo. Dios mismo es el que coronó a su Hijo como rey. Y esto es importante, pues su reino no depende de hombres. No está sujeto a genealogías, si bien Cristo cumple las genealogías, como vamos a ver en el capítulo 3 de este mismo libro. Pero su reino no está sujeto a eso. No está sujeto a genealogías o a lo que los hombres puedan entregarle, sino que el texto dice de que Dios mismo lo hizo rey. Es por eso que, como ya he mencionado, más adelante se le va a decir que tiene un nombre por sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se debe doblar.
Él es rey. Es por eso que en la Biblia no se va a intentar diluir el llamar a Cristo Rey de Reyes, Señor de Señores. Es por eso que cuando Pilato le pregunta a Cristo, ¿eres tu rey? Cristo le va a decir, sí, soy rey. Y sabes, tu reino no me interesa. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis sirvientes vendrían y lucharían y ni tú, ni Roma, ni nadie podría detenerme. ¿Han visto que Cristo le responde eso a Pilato? Juan capítulo 19, versículo 33 al 36. Pilato le va a preguntar, ¿eres rey? Cristo va a decir, sí, sí. Yo no soy un rey como tú. No soy un rey como los de este mundo. ¿Y por qué no es un rey como los de este mundo? Su reino no es democrático, hermano. Su reino es teocrático. Dios le dio ese reino. Dios quiso coronarlo como rey. Dios quiso darle potestad por sobre todas las cosas. Cristo es rey. Él reina. No tiene igual. Y su reino tampoco se compara a cualquier reino de este mundo. Ahora, hay mucho implicado en este hecho de que Cristo sea rey. Déjenme decirles algunas de las cosas que significan de que Cristo sea rey. Uno, Él es soberano, dueño absolutamente de todo. Rey de reyes, Señor de señores, todo le pertenece. Hasta los gobiernos, hasta los reyes. Sí, en sus manos, hermano, están los reyes y los gobernantes de nuestra época. Él es rey sobre ellos. No hay ningún rey sobre Cristo. Él es rey sobre todo rey. Él gobierna hasta la última molécula de este universo. Es por eso que Cristo mismo va a decir, toda potestad me es dada a mí. Yo estoy en control absoluto de todo. Y más vale que me honres como un rey. Segundo, el rey era alguien que protegía a su gente. El rey, y esto es algo que hemos estado viendo con el pastor José cuando ha dado el panorama general de Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas. Hermano, que un pueblo venza dependía de los reyes. Ustedes van a ver eso, ¿sí? Es por eso que se necesita que Cristo sea rey. Cuando leas Primera Reyes, Segunda Reyes y te quedes decepcionado con todos los reyes, incluso David y Salomón, recuerda eso, ¿sí? Necesitamos otro rey. Y cuando tú veas al pueblo sufrir por causa de sus reyes, recuerda eso. Al pueblo le va a ir como le vaya a su rey. El rey era el encargado de proteger a su gente. El rey protegía a su pueblo, iba hasta el fin. Él iba en la cabeza de la batalla para ganar a sus enemigos. Y ahora esta es nuestra buena noticia. Cristo es mi rey. Cristo es nuestro rey, ¿no? Y Él va a vencer. Él va a vencer. Va a llegar el día en el que Él va a vencer a todos sus enemigos. Nadie puede compararse con Él y nadie puede levantarse en contra de Él. Va a llegar un día en el que los reyes de este mundo van a pedir que las montañas les caigan encima para no tener que enfrentarse con mi rey. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es nuestro rey. Juzga, pelea, protege a su pueblo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza con muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Le suena familiar? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos. Ahora escucha, esos ejércitos simplemente, escucha, en realidad están como espectadores, ¿ya? Espectadores. Ellos simplemente van a ver cómo el rey vence. Cómo el rey vence. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Qué significa eso? Yo sé que es lenguaje poético, simbólico, alegórico, hermano, entiendo eso, sí. Pero ¿sabes qué significa? De que Cristo va a necesitar solamente hablar para destruir a sus enemigos. De su boca sale una espada.
Él simplemente va a tener que hablar para destruir sus enemigos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Este es mi rey, hermano. Sí, en su primera venida vino a ser humillado para salvarme. En su segunda venida va a venir a vencer a todos sus enemigos y darle la victoria a su pueblo. Y en su vestidura, versículo 16, y en su muslo tiene escrito este nombre, escucha, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si ustedes continúan el pasaje, van a ver que los ángeles que estaban de espectadores ahí, van a llamar a las aves y van a decir, vengan aves del cielo a comerse los cadáveres de sus enemigos, porque Él va a vencer. Y no hay quien pueda detenerlo, no hay quien pueda hacerle frente. Ese es Cristo, ese es Rey. Él va a proteger y Él va a derrotar a sus enemigos. La gente cree que puede rebelarse contra Cristo y salirse con la suya, que puede blasfemar su nombre, ignorarlo, incluso usarlo como una fuente de ganancias. Están locos. Él es el Rey. Y si tú eres su enemigo, va a llegar el momento en el que Él regrese con una espada en su boca y con ojos de fuego y te va a poner bajo sus pies. Es inevitable. Es inevitable. Ese es Cristo. Eso significa de que Él es Rey. El que Él sea Rey también significa de que Él merece toda reverencia. Toda reverencia. Sí es verdad que la Biblia lo llama nuestro amigo, no voy a negarlo. Sí es verdad que la Biblia lo llama nuestro hermano, no voy a negarlo. Sí es verdad de que la Biblia lo llama el primogénito entre muchos, es verdad. Pero hermano, nunca olvides de que Él es Rey. Él es Rey. Él se merece reverencia, adoración. No te atrevas a usar su nombre en vano, no te atrevas a intentar engañarlo, ni siquiera te atrevas a ignorarlo, pues Él es Rey. Él se merece honor, gloria, alabanza. Él se merece respeto y reverencia. Ese es Cristo. Él es Rey. Y Él también, escucha bien, merece toda sumisión y obediencia. ¿Qué pasaba, hermanos, en la antigüedad cuando un rey daba una orden? Tenía que cumplirse al pie de la letra e inmediatamente. Ahora aquí es donde les pregunto, ¿tratas a Cristo como Rey? Porque es fácil decir, Cristo es mi Rey, ¿verdad? Pero el que Él sea Rey significa que Él merece toda obediencia. Toda obediencia. Él se merece toda tu sumisión, tu sumisión. ¿Sabes qué sucedía cuando un rey daba una orden? Se la cumplía inmediatamente, como ya he mencionado. Y cuando un rey ordenaba algo, no se hacían preguntas, no se cuestionaba, no se decía, ¿sabes? Creo que yo tengo una mejor idea. No, morías si hacías eso. Y Cristo es Rey, hermano. Ese Rey que vino a morir por nosotros. ¿Cuánto más Él se merece toda nuestra obediencia, toda nuestra sumisión? Ahora hay algo más con respecto a Cristo, acerca de su reino en el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora muchos de ustedes piensan, ¿qué es esto de la casa de Jacob? ¿Sí? Significa, hermano, los descendientes de Abraham. Ahora ahí tú te preguntas, ¿qué tengo que ver yo con los descendientes de Abraham? Déjame decirte que nosotros estamos conectados a los descendientes de Abraham. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 29. Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 29. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Escucha el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tú eres parte del pueblo que ha recibido las promesas. Tú eres parte del pueblo que se va a beneficiar de las promesas dadas a Abraham. ¿Por qué? Porque estás unido por la fe. ¿A quién? Al Rey, a Cristo. Aquel que Dios le prometió a Abraham, aquel que Dios le prometió a Isaac, aquel que Dios le prometió a Jacob, que vendría de su descendencia para salvarnos. Estás conectado a Él. Y entonces, nuestro pasaje dice que Cristo reinaría por siempre sobre la descendencia de Jacob. Se está refiriendo a su pueblo, a todos nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, así como Abraham también lo hizo. Y en nuestro pasaje en el versículo 33 dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, escucha que dice, no tendrá fin. Ahora esa palabra no tendrá fin, no solamente significa por si acaso que nunca terminará, ¿sí?
sino lo que significa la palabra fin, la palabra telos en el griego, significa de que va a abarcarlo todo. El reino de Cristo no tiene fronteras con ningún reino, no comparte frontera con nadie. Su reino, dice Lucas, a través de, citándonos lo que dijo el ángel, de lo que Dios mismo le mandó a decir acerca de Cristo, su reino no va a tener fin. Su reino es de extremo a extremo. Él no tiene fronteras, Él no comparte su reino con nadie. Su reino lo va a cubrir absolutamente todo. Esto es lo que significa que su reino no tiene fin, no tiene límites. Su reino va a abarcar todo. Y en la eternidad, hermano, esto es lo que vamos a ver. Su reino ocupará todo lo que hay y su pueblo estará junto con él reinando y sus enemigos estarán en el lago de fuego siendo condenados. Y esto es lo que se nos dice en este pasaje acerca de Cristo, hermano. Cristo es Jesús, nuestro Salvador. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Cristo sería grande. Cristo es Rey. Ahora, para terminar, quiero hacerles notar de que en estos pasajes vemos tanto la deidad de Cristo como su humanidad. Ya lo he mencionado, pero ve esto, hermano. Esta es una doctrina central en nuestra iglesia y en el cristianismo ortodoxo. Se nos habla de Cristo, que es el Hijo del Altísimo, este ser tan precioso, este ser divino, pero al mismo tiempo se nos habla acerca de que Cristo es del linaje de David y que nacería de una virgen. Él se hizo hombre por nosotros. Él se hizo hombre por nosotros, el Dios hecho hombre. Esa es una verdad que no puede ser dividida. Él es Dios como también es hombre. Él es el Dios hecho hombre. Y este es Jesucristo, hermano. Salvador, Dios y Rey. Y nunca olvides esto cuando vean la cruz. Pues en aquella cruz, hermano, no murió un simple hombre, no murió un simple maestro, no murió un simple rabí o solamente un filántropo, sino que en aquella cruz murió nuestro Salvador, que es Dios y Rey. Ese es el que estuvo en esa cruz, ese es el que fue colgado, el que se hizo maldito por nosotros. Y ahora déjame preguntarte, ¿cuál es tu relación con Cristo? ¿Cuál es tu relación? ¿Puedes decir que realmente Él es tu Salvador? ¿Puedes decir que verdaderamente Él te ha salvado? ¿Puedes decir como Pablo, Cristo ha venido a salvar pecadores y yo soy uno de ellos, o el peor de ellos si quieres? Él es verdaderamente tu Salvador. ¿Entiendes, hermano, lo que significa de que Cristo sea Dios? De que es algo sumamente importante que afecta el Evangelio, que engrandece el Evangelio. ¿Entiendes las implicaciones de que Él sea el Hijo del Altísimo? Al escuchar eso, ¿entiendes cuán valioso, precioso es el mensaje que predicamos? Y escucha, ¿tratas a Cristo como tu Rey? Porque Él es Rey. ¿Tratas a Cristo como tu Rey, como tu dueño, como el soberano? Hermano, este es Cristo. Y una vez más, ni siquiera ha nacido, hermano. Y ya Dios quiere que tengamos muy en claro quién es Él. Y Él es nuestro Salvador, Dios y Rey. Vamos a orar para terminar hoy día, ¿sí? Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos das como iglesia para poder aprender más de tu palabra y en este tiempo, Señor, para poder ver un poco, Señor, de la gloria de quién es tu Hijo. Te pido, Dios, misericordia y gracia para que puedas abrir nuestros ojos a la grandeza de Cristo, Señor, a aquel en quien hemos creído. No hemos creído en un simple hombre, hemos creído en el Dios Salvador de este mundo, Rey de Reyes. Te ruego, Dios, misericordia para que abras nuestro entendimiento a estas grandes verdades. Y te agradezco, Dios, porque podemos estudiar esta palabra el día de hoy. Podemos conocer a Cristo incluso en esta sección en la cual Él ni siquiera todavía había sido concebido. Y tú nos lo quieres presentar de manera tan clara para que sepamos quién es Él, lo honremos, entendamos en quién hemos creído y vivamos para Él, Señor. Te ruego que puedas llenar nuestros corazones de un deseo de vivir y entregar nuestras vidas a aquel que ha venido a salvarnos. Te ruego, Dios, misericordia por esta congregación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.